Una vez más estamos con un video de análisis actual y al mismo tiempo un video preventivo, pues estamos en plena etapa de zarandeo y hemos sido llamados a advertir al pueblo adventista, a aquellos que profesamos la fe adventista del séptimo día, contra los sutiles engaños que nos pueden costar la vida eterna. Es así como que me encuentro con la página web de una organización, una corporación denominada UPA Visión. UPA Visión. Y tiene su página web acá en la internet, www.upavision.com. Y estoy en la sección español, específicamente en la declaración de propósito o como se conoce mejor, quiénes somos, ¿verdad? Y tiene muchas cosas útiles, muchas cosas que podemos usar, ¿verdad? Pero cuando analizamos algunos detalles nos damos cuenta de que es más de lo mismo, que es un tentáculo o un brazo de la empresa corporativa adventista, de la Conferencia General, y por ende baila al ritmo de Roma. Si Roma ya ha plantado su estandarte en la conferencia y es una empresa al servicio del nuevo orden mundial, evidentemente que todos sus brazos y tentáculos afines van a andar con el mismo discurso. Es así lo que sucede en el caso de esta organización, de esta corporación o esta empresa, UPA Visión. Y en su declaración de propósitos, vamos a leerlo y analizarlo un poquito, porque ahí vamos a ver un video de un personaje que por años ha engañado y está confundiendo a la feligresía adventista. Solo que ahora cobra mayor realce debido a videos más agresivos que este individuo ha confeccionado y los ha subido al canal de YouTube de UPA Visión. Y otros han copiado y han vuelto a subir en otros canales. Entonces a este infiltrado, disidente, cómplice de la corporación empresa adventista, la Conferencia General, hay que amonestarlo. ¿Ok? Entonces dice acá, comencemos a leer un poquito. UPA Visión Inc. es una corporación autónoma sin fines de lucro, incorporada en el estado de Michigan como una diaconía de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, es una corporación también y que apoya, dicen ellos, a la Conferencia General, a la empresa, a esta empresa religiosa llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, en las áreas de salud, la educación y el evangelismo. Sigamos leyendo un poquito. UPA Visión no es un ministerio independiente. Bueno, evidentemente, como esta corporación llamada UPA Visión es un engendro de la Conferencia General, evidentemente manejan los mismos conceptos romanos, que con lo cual tienen entrampados y encarcelados a miles de hermanos en los templos. Evidentemente para UPA Visión no es un ministerio independiente, ¿verdad? Porque ellos entienden como independiente, ¿verdad?, el no tener ningún lazo con la empresa, con la conferencia, eso es ser independiente. Porque para UPA Visión los independientes no son iglesias, no son adventistas, no son ministerios adventistas, son disidentes, son apóstatas, porque el concepto que maneja UPA Visión es el mismo de la conferencia, tal palo, tal astilla. Para UPA Visión dicen no es un ministerio independiente. Bueno, déjame decirte, Molina, porque tú eres el infiltrado en esta corporación UPA Visión al servicio de Roma. Déjame aclararte que cuando hablamos de ministerios independientes, ministerios adventistas independientes, no somos independientes de la fe adventista, no somos independientes de los pilares de la fe adventista, no somos independientes del mensaje de los tres ángeles, sino que somos independientes de la apostasía de la cual tú eres cómplice y te esfuerzas en hacer videos
para manipular la cita de la mensajera del Señor y hacer entender que ella dice que hay que quedarse en la pudredumbre aun cuando ésta esté fornicando con Roma y con las hijas de la ramera. Entonces Molina está claro que cuando uses el término independiente, aclare, ¿independiente de qué? ¿Independiente de la empresa adventista o independiente de la fe adventista? ¿Okay? Los ministerios independientes, en su mayoría, incluido nosotros, Clamor Final Internacional, somos independientes, pero independientes de la Omega, independientes del ecumenismo de tu organización, independientes de la empresa, corporación como tal, no de la fe adventista. Nosotros somos adventistas y cultivamos la fe adventista del séptimo día. Así que tienes que aclarar eso y dejar de estar confundiendo, tanto en esta página como en los videos que estás haciendo. UPA Visión está registrada en la ASI de la Conferencia General como una diaconía de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok. Por supuesto que para ti, Iglesia Adventista del Séptimo Día es solo y únicamente la conferencia, ¿verdad? Todo lo que está afuera es cualquier cosa menos iglesia y no son adventistas, ¿verdad? UPA Visión trabaja también en sociedad con The Lehman Foundation, EASY, agencia educativa. Fíjense lo que dice acá en este segundo párrafo. Dice, UPA Visión trabaja también en sociedad con The Lehman Foundation, etcétera, 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 coma, y el ministerio de David Gate, Gospel Ministry International. Bueno, ya esto nos da algunas señales de que David Gate, con su conocido ya mensaje neutral y alcahuete, ¿verdad? Igual que el señor Molina. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen, apoyan y siguen la misma retórica de la conferencia general. Por eso que el Papa Bergoglio, el anticristo papal, está tranquilo con la conferencia general de los adventistas. ¿Por qué? Porque tomando posición o controlando o dominando o acallando o hipnotizando o adormeciendo a la conferencia general, de igual manera adormece y controla a todos estos pseudos ministerios de sostén propio como UPA Visión, como Gospel Ministry International, David Gate, ¿no es cierto? Porque corresponden, se alimentan de la misma rama podrida. Entonces, este UPA Visión trabaja en sociedad con David Gate. Ya en algún video amonestamos y replicamos algunos dichos de David Gate. Y bueno, le manifestamos nuestra opinión respecto a su ministerio neutral, ¿no es cierto? Y sigue diciendo acá, UPA Visión trabaja en estrecha relación con OSI, aunque no somos miembros, sin embargo asistimos a sus convenciones y apoyamos sus actividades. Bueno, y al final dice acá, es parte importante de la misión de UPA Visión ayudar a estos centros a trabajar en plena armonía con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Exacto. Esa es la única manera que tienen de sobrevivir estos pseudos ministerios de sostén propio como UPA Visión o como el Gospel Ministry International de David Gate. Es la única manera que tienen de trabajar en armonía y en paz con la conferencia general. Es decir, hablando suficiente verdad, amonestando en cierta medida, pero también defendiendo al presidente disidente, defendiendo al Papa Adventista Ted Wilson, y no hablando de las abominaciones, no señalando, ¿no es cierto?, las violaciones a los derechos humanos que se realizan dentro de la conferencia general, como es la libertad de conciencia, de opinión, de expresión, de reunión, y en general la libertad religiosa, que se está violando en los templos así llamados adventistas de la conferencia. Bueno, aquí tenemos la imagen de este infiltrado que por años ha mezclado verdad con mentira con el objeto de mantener esclavizada a la gente a la conferencia general. Este es un tentáculo
Este hombre dirige un tentáculo de la conferencia llamado UPA Visión y que está en estos momentos causando una tremenda confusión en la fe adventista, manipulando y tergiversando términos y citas de la mensajera del Señor, haciéndole decir a la mensajera cosas que ella no quiso decir. Y este individuo infiltrado en la fe adventista. Ahora, quiero aclarar un poquito eso de infiltrado. Nosotros cuando hablamos de infiltrado siempre nos imaginamos los jesuitas, los sacerdotes jesuitas. Bueno, déjame decirles que no necesariamente este individuo que está en la imagen es un sacerdote jesuita, aunque claramente podría serlo. Los sacerdotes jesuitas por décadas se han infiltrado en las organizaciones religiosas en general, cristianas específicamente, y se han hecho pastores, han escalado en las altas esferas administrativas y jerárquicas como profesores, ministros, ¿verdad? Y no me extrañaría que estas personas fuesen efectivamente sacerdotes jesuitas con una misión especial y que es controlar la organización. Y como sabemos también, no solamente la conferencia general está infestada de sacerdotes jesuitas y masones, sino que también estos pseudos ministerios de sostén propio como UPA Visión también deben ser infiltrados. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, Roma, al controlar la conferencia general, pues evidentemente controla al mismo tiempo todos estos pseudos ministerios que, entre comillas, apoyan a la conferencia, porque estos pseudo ministerios como UPA Visión tienen que bailar al mismo ritmo de la conferencia, por lo tanto la contaminación se expande desde la cabeza hasta la última uña del pie, que sería justamente esta UPA Visión. Bueno, y esta persona que está acá sacó un video escalofriante y que se delata, comete un error y se delata efectivamente sus verdaderos principios y objetivos. Evidentemente parece que alguien lo advirtió y este individuo bajó el video, ya no está en las redes. Sin embargo, pudimos recuperarlo para que los hermanos de toda Latinoamérica y el mundo puedan darse cuenta de la nueva estrategia de la Conferencia General para aprisionar a los fieles o clientes, por así decirlo, a la empresa. No solamente están usando estrategias de reconversión. A ver, vamos a explicar un poquito esto. La Iglesia Católica reaccionó frente a la Reforma Protestante y reaccionó con un movimiento al interior de la Iglesia Católica llamado Contrarreforma, y que tenía como objetivo destruir el protestantismo y su obra, su influencia. Y lo hizo mediante infiltraciones de las escuelas de teología, introducción de herejías, de falsas doctrinas, en fin, poner a pelear entre ellos a los protestantes, subdividirlos en una innumerable cantidad de organizaciones. Esa es una manera de atacar al protestantismo, ¿verdad? Entonces, todo ese movimiento de oposición al protestantismo se denominó Contrarreforma. Como ustedes saben, el Papa Bergoglio también y este movimiento de Contrarreforma no ha terminado y nunca ha terminado. O sea, la Contrarreforma católica, para recuperar el poder que tuvo en la Edad Media, su influencia teológica, no va a cesar hasta que la herida de la bestia esté sanada, es decir, promulgación de la ley dominical nacional. Es decir, los esfuerzos de la Iglesia Católica no han cesado para eliminar todo rasgo de protestantismo. Y no van a escatimar recursos ni sacrificios humanos para poder lograrlo. Ya es conocido la cantidad de personas que han sido envenenadas, asesinadas por hablar mucho. Y como les señalaba, bueno, la Conferencia General de los Adventistas también ha iniciado una contraofensiva, una contrarreforma. Así como Bergoglio, en este año del jubileo de la misericordia que acaba de terminar,
el 20 de noviembre de este 2016, para volver o hacer un llamado a que vuelvan a la iglesia madre, ¿verdad? Porque si no después van a tener que prepararse para el castigo, o para las armas de la severidad, como dice la Misericordia de Vultus, la bula papal, la criminal bula papal. Bueno, la conferencia, como buena hermana de Babilonia, está copiando a su hermana, a la Iglesia Católica Romana. Y está con una estrategia mafiosa de recapturar o reconvencer o reconquistar a todos los ex miembros de la conferencia, a todos los hermanos que se están reuniendo en los hogares, viviendo su fe adventista desde los hogares, en familia o desde los campos, a que vuelvan a los templos con la excusa de que hay que hacer un trabajo urbano, manipulando evidentemente la cita de la mensajera del Señor, mediante revistas y el funesto folleto de escuela sabática. Y es así como están usando estrategias súper sucias, como por ejemplo usar a los estudiantes de teología para que se hagan los simpáticos y visiten los hogares, se ganan a los jóvenes del hogar y dividan las familias o dividan matrimonios. A ese nivel está llegando esta empresa porque está preocupada por la fuga de miembros y de diezmos. Porque los hermanos no son tontos, se están dando cuenta que esta empresa está al servicio de Roma, del nuevo orden mundial, y lo único que le interesa es el Probad y Ved, lo único que le interesa son los diezmos. Y para eso inventa subterfugios para sacar más plata, como por ejemplo el fondo de inversión, que no es más que una indulgencia, comprar la bendición de Dios. Mientras más plata das, más bendiciones vas a recibir, ¿no es cierto? Es una especie de es como una especie de evangelio de la prosperidad, pero en una escala mucho más pulida. Entonces la conferencia está usando a estos estudiantes de teología, está usando a estos pseudo ministerios de sostén propio como UPA Visión, como el de David Gates y otros más, para que los hermanos, si bien se salen de la conferencia, caigan en estos otros, ¿verdad? Y digan, porque hay hermanos que piensan, bueno, no vamos a la conferencia, pero vamos a otro ministerio que sea de sostén propio. Bueno, y para eso usan esta estrategia como UPA Visión, que tiene muchas cosas loables, muchas cosas que son muy adventistas, pero están con este germen romanista de que no hay que salirse de la iglesia, que hay que apoyar a la conferencia, y están con ese discurso, ese discurso masoquista prácticamente. Entonces usan a estos brazos que tienen para mantener a la gente atada o ligada o esclavizada a la conferencia y no sean totalmente independientes de la empresa. Vuelvo a recalcar, cuando hablamos de ministerios independientes, estamos hablando de independientes de la apostasía omega, independientes de la empresa que está envuelta en ecumenismo y unida con Roma, ¿okay? Eso hay que dejarlo claro. La Conferencia General de los Adventistas está unida con Roma, está unida con las hijas de la ramera y está al servicio del nuevo orden mundial de Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener nada que ver con eso y no ser cómplices de eso, ni con nuestra presencia, ni con los dineros de Dios. Así que eso de independiente, cuidado. Este individuo que está en la pantalla, él dice que él no es un independiente. Ellos no son un ministerio independiente, claro, porque independiente para él es no estar unido a la conferencia. ¿Ok? Entonces ya aclaramos eso. Y bueno, vamos a analizar lo que este hombre dice y cómo ha provocado tremenda confusión y daño a la fe adventista de miles de personas. Vamos a analizarlo. Bueno, este es el título de este funesto video denominado El escuadrón traidor sale del pozo del abismo. Cabe señalar de que esta persona hizo un video anterior con el mismo título, El escuadrón traidor, donde se tomó más de una hora para intentar probar de que Elena de White señalaba que no había que abandonar la conferencia, la corporación empresa adventista. Video que por supuesto va a ser rebatido por Clamor Final Internacional para que los hermanos queden claros con la cita
Y no se queden con esta manipulación que hizo este mentiroso e infiltrado en la fe adventista. Hermanos, quiero aclarar que este individuo, no sé de qué fuente, pero él saca una lista de supuestos nombres de demonios. ¿Okay? Yo no sé si él ocupó una fuente católica o una fuente evangélica para ponerle nombre a los demonios e incluso a qué se dedican esos demonios. Bueno, según este mentiroso, dice que hay un demonio que se llama Petrus. Petrus, es decir, piedras en plural, que es una palabra griega. Petra es piedra. Petrius sería piedras en plural. Bueno, según este tipo, dice que eso es el nombre de un demonio y que ese demonio tiene como misión fundar iglesias, organizar iglesias. Según él, qué interesante, que el demonio organice iglesias, ¿verdad? Parece que el demonio también es evangelista. Parece que el demonio, este es un demonio especial, porque hasta donde yo sé o se me ocurre, la lógica me dice que los demonios están para destruir las iglesias, no para organizar iglesias, ¿verdad? Un poco raro. Pero bueno, sigamos escuchando a este mentiroso. Ahora, hermano, quiero decirte, estos seres son extremadamente poderosos y son inteligentes y están trabajando con la cabeza. Quiero darte algunos nombres que he conseguido de algunos de estos tronos o dominios o autoridad o principado o potestad que están trabajando. Ahora, quiero advertirte que ellos se cambian los nombres, pero estos son nombres que ellos han dado, porque ellos están trabajando y están activos. Y hay personas que preguntan, ¿cómo tú te llamas? Y ellos dicen su nombre. ¿Okay? Y los nombres son muy significativos. Y este hermano Petros, Fíjense, él, según él, dice que hay demonios, según él, nombra aquí un demonio llamado Petrius. Petrius. Y dice que es encargado de formar iglesias. Oiga, hasta donde yo sé o se me ocurre, ¿verdad? Los demonios y el mismo diablo tienen como objetivo destruir iglesias, ¿okay? Dividir iglesias, no formar iglesias. Interesante. parecido a Petros, de Pedro, ¿verdad? Muy parecido a Pedro, hermano. Esto es un... Bueno, este mentiroso dice Petrius, dice muy parecido a Pedro. Claro, porque el griego Petra es piedra y en plural sería Petrius. Bueno, y en este comentario bíblico, este comentario de análisis lingüístico y exegético, se nos dice que el significado de Petros, ¿verdad? El griego Petros, significa o coincide con el arameo, ¿verdad? Con este Cefas Aram, ¿verdad? Kepa, que traducido en griego es Petros. Okay. Entonces este análisis exegético nos dice que tanto en arameo como en griego, en ambas lenguas, es nombre común. Fíjense lo que dice aquí. Es nombre común, aunque el significado coincide solo en parte, dice ahí. El griego Petros significa una piedra que puede moverse de su lugar y cogerse con la mano, ordinariamente piedras que se enrollan, ¿verdad? Entonces acá hace una referencia histórica y dice desde Homero hasta el griego helenístico, ¿okay? Y cita ahí 2 Macabeos 1:16, y cita, ¿no es cierto?, una expresión que dice tirándole piedras. Okay, aquí ya no sería Petros, piedra, sino que es en plural, piedras, muchas. Y ahí ya no sería Petros, sino que ahora sería Petrous, que es la palabra que está haciendo referencia el mentiroso del video. Petrous. Y cito otra vez otra frase, ¿verdad? Acribillaron al generalísimo agarrando unas piedras, plural de nuevo, Petrius, es decir, la palabra Petrius es el plural de Petros, piedra, piedras, Petrous es piedras, Petros o Petrous
es piedra o piedras. En ninguna parte, y ustedes pueden buscarlo en los comentarios exegéticos, bíblicos, lingüísticos, en ninguna parte Petrus está designado a un demonio, y menos que un demonio que organiza iglesias. Cuando nosotros lo que sabemos es que los demonios lo que hacen y lo que quieren es destruir a la iglesia, entendiendo iglesia como asamblea, congregación, reunión de miembros, de hermanos, no edificios. ¿Okay? Entonces los demonios lo que hacen es destruir o buscan destruir las iglesias, las congregaciones, y no organizar o formar iglesias. Es absurdo. Bueno, volvemos a lo que dice este mentiroso, y este dice que Petrus dice que es un demonio y que este demonio es encargado de formar iglesias, según él. Interesante que él no da ninguna fuente acá, lamentablemente. Una burla. Esto es una burla. Hermano Petros, muy parecido a Petros de Pedro, ¿verdad? Muy parecido a Pedro, hermano. Esto es una burla. Esto es una burla. Porque la Biblia dice que a Pedro se le dio la llave de los cielos. Pedro es el jefe de la iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia. Luego dice este mentiroso infiltrado, dice que Pedro es jefe de la iglesia. Eso es pensamiento católico romano, infiltrado. Vamos a repetirlo otra vez. De los cielos. Esto es una burla. Porque la Biblia dice que a Pedro se le dio la llave de los cielos. Pedro es el jefe de la iglesia. ¿Escucharon bien, hermanos? Pedro es el jefe de la iglesia. Esto es lo que cree este disidente, este escuadrón traidor, uno de los que forman el verdadero escuadrón traidor de la conferencia que ha traicionado el mensaje de los tres ángeles. Tú eres el verdadero escuadrón traidor de la fe adventista y que estás a los pies de Roma por medio de la conferencia general, tu lealtad a la conferencia general. Y este Pedro es encargado de formar iglesias. Y después dice que ese demonio llamado Petrus es encargado de formar iglesias. Vamos a leer un poquito lo que hizo el deseado toda la gente sobre ese incidente de Pedro con el Señor Jesús. Jesús continúa, estoy leyendo el deseado toda la gente, es el capítulo Provisiones de la Cruz. Dice así, Jesús continuó, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y después explica la mensajera del Señor y dice, la palabra Pedro significa piedra. Ya explicamos ya que Petros es piedra. ¿Ok? Petros es piedra. Y Petrus es piedras, en plural. Dice así, la palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Pero el mentiroso del video, dice que Pedro es el jefe de la iglesia. Petros de Pedro, ¿verdad? Muy parecido a Pedro, hermano. Esto es una burla. Esto es una burla. Porque la Biblia dice que a Pedro se le dio la llave de los cielos. Pedro es el jefe de la iglesia. Pedro es el jefe de la iglesia. Tú te estás burlando de la gente. Y te estás aprovechando de que la mayoría de la feligresía de los adventistas no lee los libros de Elena de White. Y como la gente de que está en las bancas de los templos que te mantienen a ti son ignorantes, entonces tú te das el lujo de decir tamaños disparates sin que nadie te rebate y te diga nada, ¿no es cierto? Y este Pedro es encargado de formar iglesias. Escucha. Este Petrus, el demonio, que él dice que hay un demonio que se llama Petrus y que ese demonio tiene el deber o la misión de formar iglesias. Qué raro ese demonio. Bien, hermano. En los últimos días se ha desatado una ola de iglesias. Bueno, ahora lo que intenta hacer este mentiroso es relacionar ese supuesto demonio que se llama Petrus y que organiza iglesias
intenta relacionar a ese demonio con aquellos adventistas que trabajan fuera de la conferencia por el mensaje adventista. Es decir, aquellos ministerios como Clamor Final Internacional, que somos adventistas del séptimo día, pero no tenemos nada que ver con la conferencia. Vivimos nuestra fe adventista fuera de esa organización. Bueno, él intenta relacionar a ese supuesto demonio con la organización de ministerios de sostén propio, queriendo decir que los ministerios de sostén propio o los adventistas que se reúnen fuera de la organización o son independientes de la apostasía y el ecumenismo de la organización, somos endemoniados o nos dirige el demonio. Eso es ser agresivo, señor Molina. Usted está sembrando odio y prejuicio hacia sus propios hermanos. En el mundo protestante se ha levantado un sinnúmero de iglesias. El IRS está lleno de iglesias que se han levantado. Y lamentablemente en la iglesia adventista del séptimo día, Petros también está activo y está levantando iglesias. Bueno, lo que tú no dices, mentiroso, y que confundes a la gente, es de que si es que ese demonio llamado Petrus existe, ciertamente está en tu conferencia, porque es tu conferencia la que ha traicionado los pilares de la fe adventista. Cuando digo traicionado me estoy refiriendo no que los ha negado, o sea, públicamente los sigue profesando, pero en la práctica lo está pisoteando, uniéndose con Bergoglio, con las hijas de la ramera y con el nuevo orden mundial. Es tu organización la que se ha transformado en una traidora del mensaje de los tres ángeles. Y si ese demonio Petrio existe, está en tu organización, formando una nueva iglesia, una nueva organización, no la iglesia adventista que Dios formó. Imagínense, iglesia de sostén propio. ¿De dónde nace esta idea de iglesia de sostén propio? Mira, Molina, yo te voy a explicar una cosa que no es el tema del video ahora, pero tú lo que estás haciendo es una maldad tremenda y eres un descarado y mientes, y vuelvo a repetir, te aprovechas de la ignorancia de los hermanitos, porque tú dices de dónde nace esto de sostén propio. Bueno, si tú eres verdaderamente un adventista y no un infiltrado como creo que lo eres, ¿verdad? Tú debes saber que el movimiento adventista justamente nació de la mano con el sostén propio. El movimiento adventista siempre ha tenido en sus filas al sostén propio. Los ministerios de sostén propio siempre han existido en la vida de los adventistas del séptimo día. Y los ministerios de sostén propio son ministerios de apoyo al mensaje adventista del séptimo día. ¿Ok? Así que anda a estudiar un poquito de historia denominacional para que sepas de dónde nacen los ministerios de sostén propio y para que sepas tú, son un medio señalado por Dios. Tienen tanto la bendición de Dios y la dirección de Dios como la podría haber tenido tu conferencia si se mantuviese fiel a los principios adventistas. Así que no confundas a la gente. Cuando una iglesia es de sostén propio, una institución puede ser de sostén propio, pero una iglesia de sostén propio. No, tú estás confundiendo términos acá para que a la gente se le arme una confusión en su cabecita. Los ministerios de sostén propio están conformados por personas y evidentemente esos ministerios también se congregan en hogares, en edificios, en templos. También nos congregamos. Por lo tanto, somos iglesia, porque todo aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús pertenece a este pueblo especial llamado Adventista del Séptimo Día. No necesariamente tiene que estar registrado como miembro de tu empresa. Los ministerios de sostén propio son iglesias adventistas del Séptimo Día, son congregaciones. Y tú estás haciendo la diferencia, diciendo que los ministerios de sostén propio somos otras iglesias, como diciendo que somos distintos. No, somos la misma iglesia adventista del séptimo día, porque los miembros de los ministerios de sostén propio somos adventistas del séptimo día, porque nos hace adventistas nuestras creencias adventistas del séptimo día. Hermano, la iglesia adventista, no solamente eso, hay un sinnúmero de grupos que se están organizando por ahí, ¿no?
Esos grupos que tú dices que son grupos así tan despectivamente, como que somos prácticamente unas sectas, esos grupos son iglesias ignorantes, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y tú sabes muy bien lo que dice la mensajera del Señor respecto a qué es iglesia. Es más, te lo voy a leer ahora mismo. Voy a buscar mi libro ahora y te lo leo. En el libro Alza tus ojos, la mensajera del Señor dice lo siguiente. Dios tiene una iglesia. Ella no es la gran catedral, ni es la organización nacional, ni tampoco la constituyen las varias denominaciones. Es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Entiendes, Molina? Que iglesia no es edificio, no es corporación, no es asociación, no es solamente tu conferencia. Iglesia son el pueblo, la gente que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Ok? Por lo tanto, aunque nosotros nos organicemos como ministerios, somos parte de la iglesia desde el punto de vista bíblico, espiritual, de los testimonios, porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No necesariamente para ser la iglesia de Dios tenemos que estar metidos en tu empresa o en UPAVisión. Y Elena de White cita Mateo 18:20 y sigue diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Punto seguido. Donde Cristo permanece todavía entre los pocos fieles, esta es la iglesia de Cristo. Pues es la presencia del alto y sublime que habita la eternidad, la única que puede constituir una iglesia. ¿Entendiste, Molina? Que para Dios lo que constituye una iglesia es su presencia, donde estén congregados los hermanitos fieles que aman a Dios y guardan los mandamientos. Dios promete estar con ellos y eso constituye una iglesia. Vamos a repetir el video para que la gente vea el contraste de la mentira y la confusión que está regando este individuo versus lo que realmente enseña la Biblia y los testimonios. Sostén propio. Cuando una iglesia es, imagínense, iglesia de sostén propio. ¿De dónde nace esta idea de iglesia de sostén propio? Cuando una iglesia es de sostén propio. Entre paréntesis, la idea de sostén propio, de ministerio de sostén propio ignorante, nace en la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, casi todos los profetas, incluido el ministerio del Señor Jesús y el ministerio de Pablo y de los apóstoles, eran de sostén propio. Una institución puede ser de sostén propio, pero una iglesia de sostén propio. Hermano, la iglesia adventista, ¿no? Ignorante de nuevo. Las iglesias de Asia que Pablo fundó eran de sostén propio o recibían ayuda de Jerusalén. ¿Cómo engañas a la gente? ¿Cómo engañas a la gente? Por eso que bajaste este video de internet. Bueno, Clamor Final Internacional lo va a subir de nuevo y no sacas nada con denunciarlo o intentar atacar el video, porque los vamos a recontra subir por otros canales que tenemos, porque el pueblo adventista no puede estar bebiendo el vino de Babilonia que tú le estás dando a beber. Mentiroso Molina. No solamente eso, hay un sinnúmero de grupos que se están organizando por ahí, ¿no? Bueno, déjame decirte que los grupos, como tú le llamas, que son tus hermanos, ¿verdad? Aunque no te guste, a ti te gustaría tenerlos todos encerrados en los templos adventistas de la conferencia. Pero no es así, porque ese no es el plan de Dios, ¿ok? Déjame decirte que todos esos hermanos, que tú le llamas grupos, esos hermanos se reúnen como iglesia. Número de grupos que se están organizando por ahí, ¿no? Bueno, déjame decirte que esos grupos, como tú les llamas así tan despectivamente, son tus hermanos, aunque no te gusten, y son adventistas del séptimo día. A ti te gustaría todos encerrarlos y tenerlos controlados y dominados en los templos de la conferencia, ¿no es cierto? Entonces todo lo que está afuera es cualquier cosa, menos iglesia o adventista del séptimo día. Son grupos, ¿verdad? Como si fuésemos una secta. Déjame decirte que la iglesia de Dios es organizada. Por lo tanto, es evidente que cuando un grupo de laicos quiere reunirse como iglesia en algún hogar,
tienen que organizarse, no pueden ser desordenados. Hay que administrar los dineros, hay que financiar un misionero, hay que bautizar gente, hay que hacer cursos, seminarios, ganar alma, hay que ser ordenados, por lo tanto hay que organizarse. Todos estos grupos que se están levantando porque Bueno, Petros está encargado de formar. Bueno, déjame decirte que todos estos grupos que dices tú que se están organizando, se tienen que organizar porque evidentemente no pueden quedarse sin hacer nada. Cuando de tu empresa los expulsan o los hermanos abren los ojos y salen de esa organización para seguir viviendo su fe adventista sin conexión con tu empresa, pues esos hermanos tienen que organizarse. ¿Me entiendes, Molina? Organizando por ahí, ¿no? Todos estos grupos que se están... ¿Cómo es eso de que organizándose por ahí, así como que andamos escondidos? Molina, nosotros no nos escondemos, nosotros damos las caras, mostramos nuestro trabajo, no andamos como cultos diabólicos por ahí escondidos en cuevas, ¿verdad? En cavernas, no, todavía podemos hacer un trabajo público y estamos haciendo uso de nuestras libertades. Se están levantando. Y si se están levantando, es porque en tu empresa se está haciendo beber a la gente vino de Babilonia, la está confundiendo. Es como el trabajo que haces tú, de confundir. Y más encima sembrar el odio diciendo que este supuesto demonio, ¿verdad?, nos dirige a nosotros. Eso es lo que tú estás haciendo, sembrar el odio, eso es ser violento, eso es juzgar. Tú estás haciendo levantando un prejuicio tremendo. A mí me gustaría saber si este Petrus o todos estos demonios que están acá arriba no más bien te están dirigiendo a ti. Porque Petros está encargado de formar iglesias. Otra vez este disparate diciendo que este supuesto demonio forma iglesias. Iglesias. Bueno, entonces el apóstol Pablo era un demonio o dirigido por un demonio porque él también formaba iglesias. Y Pablo no pertenecía ni formaba parte de la iglesia oficial de Jerusalén. Al contrario, lo estaban persiguiendo para matarlo. Qué contradicción este Molina. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. Y ahí están los adventistas, muy celosos, y muy celosos. Oh, sí, celoso como tú. Tú estás cayendo en un fanatismo corporativo y estás promoviendo la confusión entre los hermanos. Muy celoso, hermano. En lugar de estar gimiendo y llorando a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia, lo que hacen es que se van de... Claro, él dice, en vez de estar gimiendo y llorando por las abominaciones que se hacen en la iglesia, claro, porque para ti solamente es iglesia, tu conferencia, tu empresa, todo lo que está afuera es cualquier cosa, somos grupos, ¿verdad? No somos iglesias. Así te han lavado el cerebro a ti en Roma y ahora lo quieres regar en el mundo adventista. La iglesia formar iglesia. Ahora, yo le digo, hermano, yo nunca... Además, ¿cuál es el problema de organizar iglesias? Pues, a eso hemos sido llamados, a organizar iglesias, a levantar iglesias y alimentar a las iglesias. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es de que esas iglesias adventistas del séptimo día laicas, que han sido organizadas por los ministerios de sostén propio, no las puedes tener bajo tu dominio, bajo tu control. Y eso te enferma, Molina. No había ningún profeta que cuando los hijos de Israel abandonaron a su Dios y se fueron a adorar dioses falsos y ajenos, yo no vi ningún profeta, dijo, yo me voy de esta nación, yo juro no ser más de esta nación. Mira, mentiroso, tú citas el caso de el pueblo de Israel, pero efectivamente al pueblo de Israel se le hacía llamados a la reforma y al avivamiento. Efectivamente, los que eran fieles, ya se llámense profeta o o quienes estaban de dirigentes en el pueblo, amonestaban, abrían la boca, no eran cobardes y se arriesgaban a que el mismo pueblo los matase. Pero primero estaba el honor de Jehová. La diferencia está en que al pueblo de Israel se le hacía amonestaciones, se le hacía reprensiones, se los amonestaba para que se volviesen del mal camino. Es decir, se empujaban reformas y avivamiento. Los profetas eso es lo que hacían. Lideraban reformas y avivamiento, tocaban trompeta en Sion para que el pueblo se volviese de su mal camino. Pero cuando el pueblo de Israel insistía en ser rebelde a Jehová, Jehová retiraba su mano protectora
e Israel era invadida por otros pueblos, es decir, le caía el castigo de Dios encima, se retiraba la bendición de la iglesia. Pero cuando Israel era fiel y se arrepentía de sus pecados, la bendición de Dios otra vez estaba sobre ellos y ellos hasta vencían a sus enemigos en las batallas. Elías hizo ese trabajo, llamó a decidirse, a tomar posiciones. Y todos los profetas han actuado de la misma manera. Y yo voy a levantar mi propia nación, o yo me voy para otra nación. Yo nunca vi eso. Yo siempre vi a los profetas quedándose dentro y dándole mensaje de Dios a ese pueblo rebelde. No salieron huyendo, no fueron cobardes. Mira, mentiroso. Quienes estamos trabajando independiente de tu conferencia como adventista del séptimo día, no estamos trabajando afuera de tu organización porque somos cobardes. Ni que estamos huyendo. Al contrario, a la mayoría nos han perseguido, nos han expulsado, justamente por hacer el trabajo de los profetas, de amonestar y tocar trompeta adentro. Pero como dentro de tu empresa no se permite la reprensión ni la amonestación, es por eso que tenemos que seguir trabajando por Jesús desde fuera. No podemos estar en un lugar donde no se nos quiere o donde no se permite la libertad de expresión y opinión. Y eso no es huir ni es ser cobarde. El cobarde eres tú, que mientes a la gente. No le salieron huyendo a la corrupción. Batallaron contra la corrupción. Me pregunto si tú estás batallando contra la corrupción. Me pregunto si te has encontrado con Ted Wilson o con el presidente de tu asociación y le has dicho lo que se está sucediendo a nivel mundial con la organización. Eso tú te quedas calladito, ¿verdad? Eso no lo dices. Eso no lo dices, ¿no es cierto? Porque UPAVision ya no existiría y no recibiría ni un diezmo, ni una ofrenda, ni nada, ni ningún recurso. Eso te lo quedas callado. ¿Quién es el cobarde entonces? Pero batallaron con inteligencia. Porque mucha gente dentro de la iglesia quiere batallar contra las abominaciones, tirándole piedras a la iglesia. No seas manipulador. La amonestación o la reprensión fiel hacia el pecado no es tirar piedras. Cuando, hermanos que están escuchando este video, cuando estos mentirosos como porque este está adoctrinado igual que todos los pastores de la conferencia están adoctrinados de la misma manera, igual, tienen el mismo discurso. Ellos, cuando dicen lanzar piedras, le están introduciendo un sentido peyorativo, es decir, como que el que amonesta o el que reprende o el que señala la abominación lo hace porque odia, lo hace porque tiene resentimiento, porque es malo. Eso es juzgar los motivos y las intenciones. Los profetas y los mensajeros de Dios, cuando amonestan o reprenden, lo hacen por amor a la iglesia, porque los inspira el Espíritu de Jesús, que dijo en Apocalipsis 3, al mensaje de la Odisea: yo reprendo y castigo a los que amo. El Señor Jesús reprende y castiga para salvar, no porque odia a la iglesia. Pero este mentiroso dice que todos los que amonestamos y reprendemos tiramos piedras, dando a entender que no queremos a la gente, que atacamos a la iglesia. En conclusión, entonces, para no atacar a la iglesia hay que quedarse callado como él. La iglesia no está bien, la iglesia está mal. La iglesia está mal. Y tú le tiras piedra a la iglesia, le tiras la iglesia. Claro, el típico discurso de Hamlet, la típica postura que los que sufren el síndrome de Hamlet, igual que David Gates, ¿verdad? Y otros más que aún no voy a nombrar. La iglesia está mal, lo reconocemos, sí, hay cosas malas, sí, está mal, pero hay que quedarse en la empresa. Pero no hay que señalarle nada a la iglesia, ¿no es cierto? Ese discurso ambiguo, así que no toma posiciones, intermedio. La iglesia equivocadamente te va. Claro, él dice que el amonestar es tirarle piedra a la iglesia. Vuelvo a repetir, para él lo único que es iglesia adventista es la empresa, la conferencia. Todo lo que está afuera no es iglesia.
tirar piedra. Olvídate, porque la iglesia no está bien. La iglesia no te va a amar. Tú le tiras piedra a la iglesia no va a decir como Jesús, la iglesia no va a hacer como dice Jesús. Haz bien a los que te odian. La iglesia no va a hacer eso, no te va a hacer bien. Tú le tiras piedra a la iglesia está mal, la iglesia te va a tirar con piedra. ¿Ustedes se dan cuenta del argumento humano, el juego de palabras que usa? Evidentemente súper alejado del escrito está. Pero en esta iglesia, hermano, va a haber un reavivamiento y una reforma. Bueno, según este fantasioso infiltrado romano, según él, la conferencia se va a reavivar y se va a reformar. Eso es una mentira del porte de un edificio de 200 pisos. Según él, esta iglesia, o sea, la conferencia, su empresa, a la que él, de la cual él vive, ¿no es cierto?, y que lo mantienen a él, pues dice que se va a reformar, se va a reavivar y va a terminar la obra, según él. Bueno, yo mostré en un video pasado que efectivamente está haciendo todo lo contrario. El Departamento de Libertad Religiosa, que es el brazo ecuménico de la Iglesia Adventista, está revolcándose sin preservativo con el papado. Eso está profetizado. ¿Dónde está profetizado, mentiroso? ¿Dónde está profetizado eso? Si la semana pasada nomás Ted Wilson mandó un representante de la conferencia al mismo Vaticano y se sentó con Bergoglio y hasta se sacó fotos con Bergoglio. ¡Mentiroso! La palabra de Dios no se va a tirar por tierra. Espera, ten paciencia, aguanta. Fíjate lo que dice este. ¿Se dan cuenta de que el objetivo de estos individuos es controlar a la gente? Controlar. En eso se resume todo. Control y ambición. Control y ambición. ¿Controlar para qué? Para mantener a la gente dentro de los templos de la conferencia para que sigan diezmando. Porque eso es lo único que le interesa. Y este mentiroso dice que ten paciencia, quédate dentro. ¿Para qué te vas a quedar? ¿Para qué, hermanos míos que escuchan este video, nos vamos a quedar dentro si adentro no están alimentando al pueblo? Lo están confundiendo con los mismos argumentos que da este. Y el tiempo de gracia está corriendo. El Señor Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y muy pronto el tiempo de gracia terminará y los va a encontrar a todos en los templos perdiendo el tiempo, esperando con paciencia. ¿Esperando qué? Claro, esperando, según este tipo, seguramente él cree que Ted Wilson o el presidente que llegue va a avisar qué hacer y qué no hacer, cuando nosotros hemos llamado a actuar por la fe según la luz que se nos ha dado, independiente de lo que crean estas personas. Soporta, porque ese reavivamiento, esa reforma va a llegar, pero no va a llegar hasta que la iglesia no esté totalmente corrompida. Fíjate lo que dice, que el avivamiento y la reforma no va a llegar hasta que la iglesia esté totalmente corrompida. Depende, Molina, a qué iglesia te refieres, porque si es por la conferencia, ya está corrompida y está en apostasía, y Bergoglio es tu papá. La iglesia fiel jamás se va a corromper, mentiroso. La iglesia de Cristo nunca se va a corromper, porque la iglesia de Cristo es pura. Cuando la mensajera del Señor dice que la iglesia nunca caerá, se refiere a la iglesia fiel, no a tu empresa que es infiel. Esa cayó, está cayendo y está cayendo cada vez más hondo en el abismo. Esa ya está tomada por el nuevo orden mundial, pero la iglesia fiel no va a caer. Los fieles no van a ceder, no van a doblar la rodilla ante Baal. Pero sí tu organización ya está al servicio de Roma. No puede haber una reforma en una iglesia santa y buena. La iglesia tiene que corromperse para que haya una reforma. Y cuando la iglesia que ya aparezca, se va a caer. No seas mentiroso, no le des falsa esperanza a la gente. Porque tú seguramente eres de los pastores adoctrinados que dice que cuando la iglesia niegue el sábado, ahí está en apostasía. Bueno, ese momento no va a llegar, porque la iglesia judía también profesaba creer la verdad, tener la verdad, ser la iglesia verdadera, hijos de Abraham. También guardaban el sábado y sin embargo asesinaron a Cristo.
La conferencia general nunca públicamente u oficialmente va a renegar de las doctrinas adventistas, por lo menos tan escandalosamente como para provocar una fuga masiva. Pero en la práctica, aunque profesa guardar el sábado, está persiguiendo a sus hermanos, está defraternizando a sus hermanos en todo el mundo y está fornicando con Roma y dice guardar el sábado. Así que ese punto que tú dices que hay que esperar no va a llegar nunca. Eso lo dices para que la gente se mantenga adentro. Mentiroso. La iglesia se va a adelantar para la gloria y la honra de Dios. Un remanente fiel que Dios tiene en esa iglesia. Querido hermano, querida hermana, Dios te ayude a desprenderte de estos principados y potestades. Oh sí, por supuesto, para ti, tus hermanos adventistas séptimo día, que trabajamos por Jesús en los ministerios de sostén propio, somos endemoniados, ¿no es cierto? Y tú no, tú estás en el lugar correcto, ¿verdad? Bueno, no vamos a escuchar más a este tipo, creo que ya es suficiente. La lucha, hermano, no es contra carne y bueno, y sangre, es contra... ya creo que fue suficiente. La verdad es que es un poco aburrido intentar rebatir a este hombre. Tiene un video que se llama Escuadrón Traidor, donde ocupa más de una hora para intentar probar que Elena de White decía que no había que salirse de la conferencia. Estoy realmente indeciso en cuanto a hacer ese video, porque es tan aburrido, hermano. Tratar de rebatir a este tipo es como perder el tiempo, pero sé que hay hermanos que lo necesitan. Así que ya vamos a tomarnos el tiempo para rebatir ese video funesto e infiltrado que este individuo hizo. Hermanos,